Dios les bendiga a todos los hermanos que están a través del Facebook. Señor les bendiga en este hermoso día, día domingo, día del Señor. Gloria a Dios. Amén. Esperando que la bendición de Dios llegue a cada uno de ustedes a través de su palabra, a través de estos canales que por la gracia del Señor nos permite llegar a sus hogares. Ustedes están en sus casas, algunos, otros quizás en el trabajo, otros nos estarán escuchando días después, dado que este mensaje quedará grabado allí en las nubes, dicen algunos, ¿no? En las nubes, en el Facebook. Así que hoy día, amén, día domingo, tenemos un hermoso tema de los precursores. Precursores, amén, que tiene que ver con los que dieron la reforma, o sea, precursores de la reforma. ¿Amén? Así que hoy día, con esta exposición que nos estará trayendo la pastora Verónica Salazar, amén. Así que adelante, pastora, con la exposición de la palabra de Dios en este día domingo, día del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Pueden sentarse, por favor. Ay, en la forma como presenta el pastor Ramos, mi pastor también. Gloria al Señor. Estamos muy agradecidos por este día tan especial para el pueblo cristiano. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? El Día del Señor. Allí nuestro querido hermano Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, lo llama el Día del Señor. Gloria a Jesús. Bien, en esta oportunidad, como dijo el pastor, en todas las iglesias evangélicas se está celebrando a nivel mundial el mes de la Reforma Protestante. Amén, gloria a Dios, reformas. Y por supuesto que hubo reformas. Y nosotros somos productos de esta reforma. Gloria al Señor. Ya el próximo domingo 30, porque en sí el día central de la reforma es el 31 de octubre, cae el lunes. Entonces el pastor Ramos estará dando mucho más énfasis. ¿Cuáles son los puntos doctrinales? Son 5 puntos doctrinales, conocidos como las 5 solas o las 5 olas, que está en latín, ¿no? Eso ya estará desarrollando más explícitamente nuestro pastor. Entonces yo hoy día, como una introducción o plataforma a lo que viene el día domingo 30, gloria a Jesucristo, pues voy a hablar sobre los prereformadores o también conocidos como los precursores. Son muchos, pero tan solamente he elegido a 4. A 4 que yo lo considero principales. 4 precursores o reformadores principales. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gusta la historia? ¿Les gusta la historia o algunos lo vean aburrido? Porque tristemente a veces me he encontrado con personas de diferentes edades, hasta personas mayores, que cuando es historia no. ¿Y qué decir de la lectura de la historia? No tan solamente enfocándome en teología o en Biblia, porque también en la Biblia tenemos un libro histórico, en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento tenemos pues 2 libros, aunque es uno solo en el canon hebreo, y es el libro de Crónicas. Las Crónicas significa historia. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos teólogos dicen que mucho mejor es los hechos del mover o las carismas del Espíritu Santo. Pero obviamente, pues fueron los apóstoles, los agentes, los instrumentos, tanto en Jerusalén como fuera de Jerusalén, gloria al Señor, que llevaron el mensaje de la cruz con señales y prodigios. Damos un aplauso al Señor. Qué bueno que ese timbrado me hizo recordar algo. Y si usted ve hacia adelante, debajo del parlante, hacia mi lado izquierdo, ¿qué dice? Apagar el teléfono. Por favor, mis queridos hermanos, pongan vibrador o silenciador o apaguen su teléfono, porque hay ciertas entonaciones que nos distraen, E incluso, entre paréntesis, dependiendo mucho el sonido de su teléfono, dice algo también de su personalidad, ¿sí?
ya me estoy yendo a la psicología, y a su estado anímico o emocional. Increíble, ¿no? Así que recuerdo lo que está arriba, que hace una semana, creo, se colocó ese cartelito. Oramos así sentados. Padre Celestial, te agradecemos en esta preciosa tarde ya, por este precioso grupo de hermanos, en la cual hemos venido en este día tan especial a adorarte y a alabarte, y a glorificar tu nombre, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú estás aquí en medio de tu pueblo. Sigue trayendo a tus hijos e hijas, Señor, y permítenos que esta enseñanza de hoy domingo sea de edificación y concienciemos cada uno de nosotros lo que es nuestra historia. Por Cristo Jesús, mi Dios y mi Redentor. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gracias. Amén. Al Señor, al Señor. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a los que están con nosotros visitándonos en este servicio. Bienvenidos. Y voy a saludar a los hermanos que están por estos medios. Que Dios me los bendiga y gracias por estar allí. Ok. Entonces empezamos. Espero que nadie se me duerma. Entonces ahí voy yo a evaluar si les gusta la historia o no. Empezamos con los precursores y nos vamos con la primera diapositiva. Gloria al Señor. Aquí lo tengo yo. Si ustedes ven, observen, no miren, observen, que es lo que doy énfasis en mis enseñanzas que doy en la iglesia. ¿Lo tenemos ahí? Claro. La figura prominente, ¿quién es? El gran reformador Martín Lutero. Que si me da tiempo, hablaré a pinceladas quién fue este siervo de Dios. Cuando aquel 31 de octubre de 1517, hace unos años atrás, celebramos los 500 años de la Gran Reforma. ¿Entienden? O sea, se estaría celebrando 505 años. Sucedió en Alemania. Muy atrevido él, protestando, y en una catedral muy céntrica, en la ciudad de Leslie, Alemania, clavó. Parece que es una metáfora eso, pero obviamente escribió sus 95 posturas o tesis en contra de la iglesia tradicional. Ya ustedes saben cuál es la iglesia tradicional. ¿Lo saben o no lo saben? A ver, levanten la mano los que saben cuál es la iglesia tradicional. Ok, entonces no hace falta decirlo. Gloria a Dios, porque de repente alguien es de esa fe y no quiere ofender. No quiere ofender, ¿ok? Pues bien, pero él nunca se imaginó lo que iba a acontecer después. Jamás, ni por aquí. Pero sin embargo fue el instrumento de Dios. Él fue un monje dominico. Imagínense. Del grupo de la gran iglesia tradicional, porque están los frailes, hay muchas ramas, pero él fue del grupo de los dominicos. Pero concienció, observando por muchos años, ejerciendo la pastoral, y dijo, esto está mal. Y sobre todo, porque empezó a leer las Sagradas Escrituras, que también estaré tocando eso dentro de unos minutos. Gloria a Dios. Y debajo de Martín Lutero hay 4 precursores o reformadores. Prereformadores, perdón. Los demás que están allí, amén, parados, también fueron hombres de Dios que continuaron. Está Calvino, están Conops, están otros más, ¿verdad? Continuaron y se extendió este gran despertar. Empezó en Alemania y se extendió en toda Europa y siguió extendiéndose. Y estos fueron el canal de bendición, los que están paraditos. Estos monumentos se hizo en la ciudad de Worms, al sur de Alemania, allá por el siglo XIX, 1860 y tantos, siglo XIX. Gloria a Dios. Entonces vayamos entonces a la siguiente imagen. En este caso es una narrativa. Gloria al Señor. La historia de la iglesia en la Edad Media. Los personajes que ustedes vieron en las estatuas, vuelvo a decir que la figura más prominente era del robusto Martín Lutero, un hombre de Dios, pues todo eso acontece en la Edad Media. La historia de la iglesia es maravillosa. Los que hemos tenido la bendición de estudiar en un instituto, en una academia, un seminario, como en mi caso, bueno, en una universidad por la misericordia del Señor, haciendo la carrera, como ustedes ya saben, de teología,
la historia de la iglesia es la columna vertebral. Columna vertebral, escuchen bien. En estos días se lo dije a una hermana que está estudiando en un seminario y que de vez en cuando tiene contacto conmigo. Le dije, hermana, cualquiera no puede dar cátedra de historia. Tiene que ser un especialista. Hablo de la historia de la iglesia. Tiene que ser un catedrático, un especialista. ¿Entienden? Un especialista. ¿Por qué? Por varias razones. Y yo he estado sentada, gracias a Dios, en buenos catedráticos de historia. Dicen, la historia de la iglesia es la historia del creyente como miembro de su cuerpo. Cada creyente es parte. Por eso se debe de estudiar la verdad que se ha conservado y transmitido a través de la historia. Alguien dijo por ahí, quien no conoce su historia está destinado a repetirlo. Y ustedes saben muy bien, hasta en nuestra vida personal, si lo aplicamos a nuestra vida personal o singular, en nuestra historia hay momentos de altos y de bajos, de fracasos y de victorias, de tristeza y de alegría, de bendición, y lo opuesto, pues, que lo que se sembró hasta el día de hoy se está cosechando, porque se sembró mal y por lo tanto la cosecha va a ser mal, en algunos casos, no en todos, dependiendo la historia personal de nosotros. Ustedes saben que el apóstol Pablo, que fue un prolífero escritor, que tiene más de 10 cartas pastorales que tienen un destinatario como Timoteo y Tito, por ejemplo, y después a otras ciudades como Tesalónica, Éfeso, Filipo, que era una metrópoli, que me encanta tocar mucho sobre el tema de Filipo, la gran ciudad, que era un lugar de descanso de muchos militares romanos que tenían su casa ya cuando se retiraban de la milicia. Esos grandes generales y militares romanos ahí tenían su casa de descanso, de reposo, hasta esperar la muerte. Entonces Filipo no era cualquier pueblito, pues, era una metrópoli, ¿no? Como lo fue Corinto, como lo fue Éfeso en el siglo I, en la época del apóstol Pablo. Entonces Pablo, en sus escritos, él usa muchas figuras literarias, me encanta, ¿no? Usa, por ejemplo, pues, compara a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esas son las figuras que usa, ¿ya? Esas metáforas, ¿no? Entonces, compara a la iglesia también como la novia de Cristo. Son figuras literarias, porque ustedes saben que el apóstol Pablo fue un rabino, fariseo. Pero en el capítulo 9 de Hechos, si usted ha meditado y ha disminuido cada versículo de ese capítulo 9 de Hechos, ahí vemos a un Pablo con una experiencia, escuchen bien las palabras que voy a usar, dramática y traumática. Gloria al Señor, dramática y traumática. Alguien me dirá, ¿cómo está hablando de trauma? ¿Qué? Venir a Cristo es trauma. Sí, yo más bien quisiera que todos aquí tengamos una experiencia traumática. La palabra trauma viene del griego que significa dolor. Entonces viene la segunda pregunta que quizás están haciendo ustedes y los que están en estos momentos allí conectados por el Facebook Live. ¿Cómo sea que venir a Cristo me va a causar dolor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿De qué dolor hablamos? Me refiero al dolor en la cual cada arrepentido que ha confesado por fe y ha recibido a Cristo como su Señor y Redentor, se sienta culpable por la vida desordenada que ha llevado. Totalmente. Y eso le va a provocar un arrepentimiento sincero, honesto, de confesión, no a los hombres, sino al Señor. Entonces eso le va a llevar a una transformación de vida, a un cambio de vida. Que Juan en el capítulo 3, el evangelista Juan lo llama el nacimiento espiritual o el nacimiento nuevo. ¿Decimos amén? Amén. Qué lindo, ¿verdad? Por favor, vayamos a Juan capítulo 20, versículo 31. Allá por antes de Génesis, le digo. Busque antes de Génesis. No, es una bromita. Nuevo Testamento, el cuarto evangelista. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, tengo yo aquí la versión, uso esta versión. Algunos la critican, lo tiran al piso, hasta diabólica, hasta satánica, se han atrevido a llamarla la nueva versión internacional. Yo sencillamente escucho y digo, bueno, Señor, se respetan opiniones, cosas que uno aplaude y cosas que no. Juan 20, 21, dice la palabra así,
con un lenguaje bastante sencillo, que eso tiene la Nueva Versión Internacional. Dice, pero estas, dice el evangelista, el apóstol que fue discípulo de Cristo, testigo presencial y ocular, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Gloria a Dios. Juan 20, 21. Miren, ahí está hablando el evangelista, Juan 31. Juan 20, 31. ¿Ok? Está hablando de historia. ¿Por qué ustedes creen que se escribieron los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué creen ustedes? Tiene un propósito. Y son los evangelios. No es la biografía de Cristo por si acá. No. Son pinceladas que cada evangelista, de acuerdo a su estilo literario, presentó al Mesías. Mateo, por ejemplo, ¿cómo empieza Mateo? El día jueves, días atrás, el pastor empezó con el capítulo 1, porque se está estudiando el Evangelio según San Mateo. Pero previamente, antes se dio una introducción al Nuevo Testamento, que espero que hayan estado ustedes. Se les dio hasta material y todo, hermanos. Y no lo guarden, léanlo, vuelvan a releerlo. Cojan su plumón y subrayen los párrafos importantes. Es necesario saber todo eso, porque no es posible que estemos tantos años sirviendo al Señor y no tengamos conocimiento. Nos preguntan y ¿qué respondemos? Está ese grupo que todos responden con espiritualidad, ¿no? Es que es del diablo, es que es de esto. Ya basta de eso, hermano. Todo, que el Señor lo reprenda, que yo no he venido a hacer apología al diablo, que el Señor lo reprenda, pero todos le echan la culpa a Satanás y a sus demonios. Que es del diablo, está endemoniado, este es así, este es asá. No es así, hermanos, que el Señor reprenda al diablo, es verdad. Dios no nos ha dado esto, no es como adornito, ¿ah? Tenemos 2 hemisferios aquí, que es maravilloso. Es maravilloso, mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho. Y trabaja simultáneamente, cada uno de ellos con sus propias funciones. Tenemos pensamiento, tenemos lógica para usar. Antes de venir aquí recibí una llamada de una hermana y le felicitaba. Qué inteligente eres, mujer de Dios. Sí, pastora, porque esto. Te felicito, procede y haz eso. Sí, pastora, porque yo le dije esto a mi hija. Gloria a Dios por eso. Qué bueno que ahora el acercarse al Señor, el tener una experiencia con Cristo, está procesando lo que un tiempo atrás, hasta hace poco, sus sentimientos y emociones de madre le cubría todo y le impedía ver y poner en orden su casa. Ah, pues, qué precioso. Hay que poner en orden la casa. Y aunque los hijos sean mayores, hay que poner orden también. Adore al Señor, adore al Señor. Aquí nos dice, en el primer siglo, el libro de los Hechos, que es un libro narrativo, gloria al Señor, el mover y las carismas del Espíritu Santo, los milagros y todo lo que tenemos, gloria al Señor. Ahora viene una pregunta, dice, ¿cuál es la forma de entender la historia? Es una pregunta. Ahí está la respuesta, interesante. Dice, comprender la historia, significa no solo conocer o experimentar. Porque ¿de qué me vale conocer o saber tal fecha, tal año, la historia del Perú, la historia de mi vida, la historia de mi familia, de mi árbol genealógico, la historia cómo se fundó la iglesia Misión Familiar Cristiana Nueva Vida, gloria a Dios? Dice, o experimentar los procedimientos del trabajo del historiador, o analizar qué tal es su calidad literaria del historiador o historiadora, cuál es su historicidad. Dice, es más, esto implica análisis y reflexión sobre la naturaleza del conocimiento histórico. O sea, no es tan solamente saber y repetir bla, 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 bla. Hace unos meses atrás, hemos celebrado nuestro aniversario patrio. A los niños que nos enseñaron desde que estábamos en primaria, cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerdan? El 28 de julio de 1821, el general San Martín, en el balcón, en la plaza de armas, proclamó la independencia con estas palabras: ¡viva el Perú desde este momento es libre! ¡Viva el Perú! ¡Viva la patria! Y todos ahí aplaudían. Entonces no es tan solamente saber. En este caso, el ejemplo que les he puesto, que el general San Martín, ¿no?, argentino, él, militar, que venía desde su juventud, había sido un milico ahí en la época de Napoleón. Sino es que nos lleve a una
a un análisis, nos lleve a una reflexión. Por eso que la preocupación de nosotros los pastores es enseñar a la iglesia. En toda iglesia debe de existir un magisterio de enseñanza. No es tan solamente prédica, las prédicas son excelentes, pero también las enseñanzas son excelentes. Ya lo he dicho y lo volveré a decir. Cuando uno lee los evangelios, vamos ahí a observar y analizar que el Señor Jesús, el 80% ocupó el papel de maestro, enseñando. Y él no tenía lugar, él enseñaba en un parque, dentro de una embarcación, a las faldas de un cerro o del monte, o dentro del mar. Él enseñaba. Y el 20% de predicación. No se puede dejar ni lo uno ni lo otro. Pero tiene que haber enseñanza en la iglesia, en el pueblo del Señor. Porque hay cantidad de hermanos que desconocen temas doctrinales. Y algunos fácil que dicen: te voy a llevar a mi iglesia para que hables con el pastor, para que el pastor te explique, porque yo no recuerdo muy bien este tema. ¿Y cuántos años tiene en Cristo? 5 años, 6 años, 10 años, 20 años. Por eso que aquí enseñamos también, aunque no es el tema de la Biblia en esta ocasión, enseñamos que un hermano, una hermana que ya tiene 3 años, 4 años congregando, ya es tiempo de dejar la Biblia secular y comprarse una Biblia de estudio, de estudio. Pero todavía hay hermanos que tienen 5 o 10 años y están usando su Biblia normal. Y no hay Biblia de estudio. ¿Ok? Bien. Entonces, y si alguien desea que le asesore sobre la Biblia de estudio, se pueden acercar y yo se los digo, no se preocupen. Tercer PPT, vamos. Y empezamos con el primer precursor o pre-reformador. Cada uno de ellos es sintetizado, hermanos, por el tiempo. Si ustedes desean investigar más y aprender más su historia, porque usted pertenece al cuerpo de Cristo, esa es la historia, para que usted analice y reflexione. ¿Por qué se dio la reforma protestante? ¿Por qué Dios levantó a Martín Lutero, siendo un monje católico, apostólico y romano? ¿Y por qué nosotros somos producto de esa reforma, la iglesia evangélica? ¿Y por qué nos conocen como protestantes? Hace años atrás pregunté a un pastor, me acuerdo, ¿por qué nos llaman protestantes? ¿Sabe lo que respondió? Porque protestamos en contra del pecado. Un pastor de muchos años en el ministerio. Muchos años en el ministerio. Qué fácil, ¿no? Una respuesta infantil sumamente como de un niño de jardín de infancia. Pedro Baldo, primer pre-reformador. También conocido, sin saber él, que iba a ser el instrumento para un reforma protestante. Todos estos pre-reformadores o pre-recursores en 300 años, antes de aquel 31 de octubre de 1517, la Edad Media. ¿Qué sucedía en la Edad Media? Gloria a Dios. ¿Cómo estaba la iglesia de Cristo? Mientras que la iglesia tradicional tomaba fuerza y preponderancia, pero ¿cómo estaba la iglesia de Cristo? Habían corrientes filosóficas, como el humanismo, el renacentismo, y todo lo que termina en ismo a veces nos lleva a una gran incógnita, porque no todo lo que termina en ismo es correcto. Vamos a darle un check. No. El día de hoy, en este siglo XXI, tenemos también corrientes filosóficas que se han filtrado así, con zapatitos de algodón, en las iglesias evangélicas. Secularismo, hedonismo, y así. Y no nos damos cuenta. Gloria al Señor. Este siervo, Pedro Baldo, era un comerciante rico y acaudalado. Él nació en Lyon, Francia, pero murió en Rusia. Ahí está su nacimiento y su año de muerte, 1218. ¿Pero qué protestó? ¿Cómo fue su experiencia? Hay 2 teorías. No está muy claro la biografía de Pedro Baldo, primer proto-reformador. ¿Qué significa la palabra proto? Antiguo. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, gloria al Señor, se le conoce ese versículo como el proto-evangelio.
antiguo evangelio, Génesis 3:15, porque ahí está la promesa. Si por una mujer entró la desobediencia al mundo, en la cual se le conoce como el pecado original, también por una mujer vive el Salvador. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, este siervo murió en Rusia en 1218. Protestó en contra de la iglesia tradicional. Él era un hombre devoto, pero era rico. Era un comerciante casado, tenía 2 hijas. Pero las 2 teorías que hay en su dramática conversión es que vio un amigo suyo en su agonía, cómo sufrió para morir, y él le impactó cómo agonizaba su amigo. Y lo otro es que tal vez escuchando alabanzas, cánticos, tuvo un acercamiento al Señor. Porque la alabanza, los cánticos, tiene un poder sobrenatural. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? Aleluya. Así es. No se me duerman, hermanos, por favor. Por eso ahí voy a evaluar a quienes les gusta la historia. A quienes les gusta la historia. Usted tiene que conocer. Tenemos que conocer nuestra historia. Somos del cuerpo de Cristo. Basta de ignorancia, hermanos, dentro de las comunidades eclesiásticas. Por eso que hay muchas doctrinas con espíritu de error. Aquí mismo en el Callao, y es preocupante. Mientras que otros dan énfasis a otra cosa, la otra iglesia da énfasis a la otra cosa, el otro da énfasis a otros temas doctrinarios. Y yo ayer hablaba con una pastora y dije, lamentablemente, amiga, déjame decirte que en aquella comunidad no hay sana doctrina. No hay sana doctrina. Has crecido como la canchita de porcor, de un momento a otro, y no hay sana doctrina. Bendito sea el Señor, por muchas razones. Entonces, tuvo una experiencia con Cristo. Pero este siervo del Señor, Pedro Baldo, como era rico, un día pidió consejo a un hombre de Dios, que está en el anonimato, en su biografía está en el anonimato. Le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo, no? Así, estoy parafraseando, Y le dijo, tú eres un hombre rico. Y basado en San Lucas capítulo 18, la historia del joven rico, del versículo 22 para adelante, le dijo, reparte todas tus riquezas a los pobres. Y el obediente, como estaba tan sensible a la voz de Dios, eso fue lo que hizo. Empezó a repartir todas sus riquezas. Y obviamente y empezó a leer la Biblia. Pero en aquel entonces, estoy hablando siglo XII, Edad Media, gloria al Señor, la única Biblia que había era la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, en latín, fue traducido por el padre o el hermano Jerónimo. Todo era en latín. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional, que se cree, porque no hay fecha exacta, hermanos, escúchenme. Yo a veces yo respeto opiniones de colegas y de hermanos, ¿no? Cuando uno quiere hacer una investigación, no hay que valerse a una sola fuente. Hay que ir a varias fuentes. Eso me enseñaron a mí en la universidad. A varias fuentes, como mínimo 5 o 6 fuentes, para sacar conclusiones. ¿Me entienden? Entonces dicen, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana nació en el siglo II. Otros dicen, no, nació en el siglo III. Otros dicen, nació a mitad del siglo II. Otros dicen, finalizando el siglo II. No hay una fecha clara, concisa y exacta cuando surge la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero sí empezó a desarrollarse en la misma ciudad de Roma porque hubo problemas con el presbítero, que más adelante se llama obispo y con los años posteriores, papa, que significa en latín papá. Papá en latín. Papa. Sin tilde en la papa. ¿Me entienden? Gloria a Jesucristo. Y este hombre empezó a regalar sus bienes. Pero quería leer, pero no sabía latín leer, pues sabía un poquito. Quiero leer la Biblia, de la Vulgata Latina, que es el idioma que consagraron, dedicaron para la adoración a Dios hasta el siglo pasado.
Las misas se hacían en latín, ¿se acuerdan? Hasta mitad del siglo XX. No se me duerman porque no quiero aquí mencionar nombres, ¿ah? No se me duerman, hermanos, vamos, aprendan, luchen. Si están con sueño se ponen en pie, pero hay que aprender la historia. Hay que aprender la historia. Yo he dormido poquísimo esta madrugada, pero estoy aquí en pie. He dormido creo como 3 horas, pero estoy en pie. Pero no se me duerma, porque eso me va a decir una vez más, digo, sin mirar a nadie, que a usted no le gusta la historia o que yo no soy una buena expositora. Entonces dije, pastora, por favor, váyase, prefiero al pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santificaron el idioma latín, la escritura latín. Mi madre, que ya está en la presencia del Señor hace más de 25 años, ella nos contaba, y aquí está mi hermano, de vez en cuando nos contaba mamá y nos decía que mi abuela materna fue criada y educada en un convento y hablaba y escribía latín. Siglos tras siglos, el latín fue un idioma totalmente sagrado. Sagrado. Por eso que las misas o las liturgias dentro de esas iglesias o los cultos, como nosotros decimos, ¿o no? O la práctica cúltica, que se está usando ese término en este milenio 21, era en latín, hasta el siglo pasado. Y ahí la historia dice que quien juega un papel importante y un instrumento de Dios fue. ¿Quién fue? ¿Saben o no saben? ¿Quién fue? El evangelista Billy Graham. Fue un instrumento de Dios, que hace poco partió, cerca de 100 años, pero con una mente lúcida. Bautista, él nunca habló en lenguas, él no era pentecostal, por si acaso. Él no danzaba ni profetizaba. Él fue un bautista, pero lleno del poder de Dios. Lleno del poder de Dios, como lo fue D.L. Moody. Y estos reformadores que estaré mencionando, ninguno de ellos, hermanos, habló en lenguas. Y nosotros que somos pentecostales, a veces siempre enfocamos y damos tanta prioridad. Si habla en lengua, está lleno del poder de Dios. Es que esa es una de las señales basado a Hechos capítulo 2, de hablar en lenguas. Porque hay más señales, porque hay algunos que hablan en lenguas pero están en cosas indebidas. Hay algunos que hablan en lenguas que se prestan dinero y nunca pagan. Hay algunos que hablan en lenguas, gloria al Señor, que están fornicando y hasta adulterando. Hay algunos que hablan en lenguas y que están envueltos en pornografía. Pues, por favor, seamos honestos. Seamos honestos. Y de eso yo conozco algunos, unos cuantitos. Bendito sea Jesús. Entonces, el asunto aquí no es hablar en lenguas. Es mucho más que hablar en lenguas. Es mi testimonio, es mi estilo de vida. Y estos siervos del Señor, comenzando por Pedro Baldo, amén, fue un hombre lleno del poder de Dios. Y Billy Graham también jugó un papel importante, fue el instrumento de Dios. Fue criticado en su momento. Pero ¿por qué se junta? Es un ecumenista. ¿Cómo es posible que se junte con estos sacerdotes? ¿Cómo es posible que haya ido hasta el Vaticano? ¿Cómo es posible que haya estado allí sentado con la reina Isabel allá en 1950 y tantos cuando hizo una cruzada en Londres? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque fue un instrumento del Señor. Para que el Papa, que estaba en agonía, dijera antes de morir, mientras que estuvo lúcido, que se hagan los cultos o las misas en el idioma vernáculo de cada nación y de cada pueblo. ¡Oh, gloria al Señor! Por eso que ahora todas esas misas, en pueblos pequeños, en pueblos medianos y en ciudades, es en su idioma. Aquí en el Perú, usted puede ir, por ejemplo, a Puno, una iglesia tal vez sencilla, en aymara, en el quechua puneño. Aquí en Lima, en castellano. En el Callao, en castellano. Si hubiera sido en latín, ¿hubieran entendido el latín? No. Gloria a Dios. ¿Pero qué protestó este siervo? Como pagó a alguien para que le tradujera su Biblia. Increíble, ¿eh? De latín a su idioma. Empezó a leer, pues. Pagó. Yo no sé latín, yo no sé nada de griego bíblico ni de hebreo, por lo tanto, por favor, pagó, la tradujeron y empezó a leer. Y empezó a predicar. La lectura de la palabra de Dios hizo que se le cayeran las vendas espirituales, la ceguera, porque él era muy religioso, muy apegado a su creencia. Dijo, no, esto está mal. ¿Cómo van a vender las indulgencias? ¿Cómo es eso? Hay corrupción. ¿Cómo es eso? No. Esto estoy en contra. Y empezó a proclamar. Salía por las calles a predicar. Y en poco tiempo, hermanos, un grupo de gente, y como él regalaba sus propiedades, empezaron a seguirle. Pronto ese movimiento empezó a extenderse.
sale de Francia, se va para Alemania, conocido como el Movimiento Valdés. El Movimiento Valdés. Aquí en Sudamérica hay 2 iglesias valdenses, en Uruguay y en Argentina. ¿Qué les parece? En Estados Unidos, imagínate, de Europa se vino para Norteamérica, de Norteamérica para estos 2 países sudamericanos. Gloria al nombre del Señor. Protestaba. Ese que está en el trono allá en el Vaticano no es correcto. La riqueza, mire, hay tanta gente aquí que se está muriendo de hambre. Están enfermos. Las plagas, recuerden que las plagas mortales. Esto del COVID, bueno, ha sido, verdad, bastante fuerte a nivel mundial, pero llegó un momento que las plagas en la Edad Media, hermano, como la viruela y otras enfermedades más, se extendió por toda Europa, donde murieron miles y miles por las plagas. No habían vacunas, como ha ayudado en algo en el mundo entero estas vacunas, que es criticado, otros aceptan, bueno, y ese es otro rollo aparte. ¿Me entienden? Pero el movimiento Valdés empezó a extenderse y empezó a crecer y a apoyar. Pero por eso nuestro querido hermano fue perseguido. Lo excomulgaron de la iglesia tradicional, el papa que estaba en turno. Lo excomulgaron. Se fue para Rusia llevando el mensaje. Y allí en Rusia él murió. Pre-reformador. Conocido como, sin saber él murió, proto-reformador. Número 1, Pedro Valdés. Ovaldo, perdón. Me acordé de Valdés. El café Valdés. ¿Han probado el cafecito Valdés colombiano? Vamos con la siguiente diapositiva o PPT. ¡Wow! Observen esta fotito. Y es John Wycliffe, inglés, teólogo. Es el que está con la barbita. Con la barbita. Ok. ¿Quién fue este siervo de Dios? Segundo, pre-reformador. ¿Ok? Pedro Baldo, Lyon, Francia, nace pero muere perseguido, muere en Rusia, pero ahora viene este segundo precursor o pre-reformador. Inglés, Juan Wycliffe. Vayamos a ver su historia también a pinceladas. Teólogo inglés. Este español que ya partió, creo, a la eternidad, que fue ex sacerdote, pero haciendo una tesis de sus posgrados en teología, estoy hablando del siglo XX, apellida Grau. Yo tengo unos cuantos libros en mi biblioteca de él. Él dijo, en introducción en uno de sus libros, que hace una crítica a la iglesia tradicional y sus prácticas, y su estructura de la iglesia religiosa. Ya saben a qué iglesia me refiero, ya ustedes lo saben. Hace una crítica y dicen, la teología un día volverá a ser la reina de todas las ciencias. La reina de todas las ciencias. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado criticando a los teólogos? A veces he visto programas en televisión, programas de radio, hacen unas críticas a los teólogos, algunos hasta se ríen. Ja, 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 ja. ¿Qué son los teólogos? ¿Han escuchado ustedes alguna vez? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Qué son los teólogos? ¿Qué es la teología? Voy a usar un término que no es insulto. La ignorancia hacen que hablen de esa manera. La ignorancia, hermanos. Teología viene de 2 palabras griegas. Teo, Dios. Logía o logos, tratado, palabra, el estudio de las cosas de Dios. Las grandes universidades históricas en la Europa antigua, en la Edad Media, surgieron con el fin de estudiar teología bíblica. Biblia y teología. Pues algunos creen que lo que estudiamos teología tan solamente es Biblia, full Biblia. No, están equivocados. Si ustedes vieran la malla curricular, por algo son 10 ciclos, 5 años. Lo digo con sencillez, no quiero que haya una mala interpretación. Se estudia sociología,
se estudia psicología, psicología pastoral, psicología científica. Bueno, esos son los últimos ciclos ya, sobre todo la científica. Se estudia hasta matemáticas, administración, historia universal y geografía. Su malla curricular es riquísima. A los que nos gusta estudiar, uno se siente a gusto. Entonces no es tan solamente Biblia, Biblia, Biblia. ¿Y qué decir la hermenéutica? ¿Qué decir la homilética? Y no es uno, pues, hermenéutica 1, hermenéutica 2. Un año estudiando hermenéutica. Homilética 1, homilética 2, homilética 3. Los tipos de mensajes o de sermones que hay que dar. Cómo hacer una estructura de un sermón. Es importante eso, por eso que yo les motivo a ustedes que estudien. Ya les he dicho ya, si alguien desea aquí estudiar y piden carta, le apoyamos, hermanos, con las cartas. Porque piden carta referencial de su pastor y dónde usted congrega y si está activo en su iglesia. Me acuerdo que una de las preguntas que yo tenía que llenar semanalmente y que el pastor Ramos me firmaba, y decía, yo me reía, es mi pastor y es mi esposo, y él firmaba. Una de las preguntas era, ¿usted diezma con regularidad en su congregación? Increíble, hasta eso es vital. Hasta eso para agradar a Dios, para poder predicar en el futuro y enseñar con libertad y no con hipocresía, porque hay algunos predican y enseñan, pero no son coherentes con lo que predica y enseña. Y el tema es ser coherentes. Denle un aplauso a Cristo, aleluya, gloria al Señor. Entonces esas grandes universidades, como la de Oxford, amén, se hicieron con ese propósito. Y ya después fueron añadiéndose otras ciencias. Nació en 1320 y murió en 1384, algo joven, ¿no? Defendió la autoridad de la monarquía contra las pretensiones romanas y propugnó la secularización de los bienes eclesiásticos. O sea, él separó bien lo que es monarquía y lo que es, pues sencillamente, las cosas del Estado, del gobierno. No mezcló. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la Edad Media, desde que apareció el papado, ellos ahí se metieron en los reinos y en los imperios ahí de Europa, y que a quien querían sacaban como emperador o como rey, a quien querían ponían. O sea, absoluto, se adueñaron hasta de esos territorios con prepotencia. Pero este siervo de Dios, pues por sus estudios, sus investigaciones, sacó sus conclusiones y dijo, no, vamos a separar lo que es política y lo que es iglesia. No podemos mezclar. Y ahí pues le pusieron los ojitos, ya saben quiénes, sus enemigos. Y le empezaron allí a chequear. Como Pedro Baldo, ¿no? Tuvo que huir y murió en Rusia porque empezaron allí a escuchar sus predicaciones y sus oposiciones en contra de la enseñanza de la iglesia tradicional. Estudió en la Universidad de Oxford. Luego obtuvo su doctorado en teología y se pasó toda su vida enseñando filosofía y teología en dicha universidad. Pero la universidad para él sirvió para predicar, para enseñar la palabra, para protestar, para acusar al Vaticano, para acusar al Papa que estaban de turno. Gloria al Señor. O sea, nada la milanó. Un espíritu de valentía, que aunque él sabía muy bien que alguien le podía traicionar, él dijo, tengo que hablar la verdad, tengo que defender el Evangelio de Cristo. ¿Y todo por qué? Por la lectura de la palabra. Que era un hombre, un teólogo. La lectura de la palabra, ¿entienden? Ahora escuchen sobre la lectura de la palabra, el aprender la lectoescritura. En la Edad Media, como en el siglo I y los demás siglos subsiguientes, porque Edad Media duró 10 siglos, imagínense, ha sido el tiempo más largo. El aprender, leer y escribir era exclusividad. Exclusividad. No era para todo el pueblo la educación, la lectoescritura. No. Número 1 eran para los reyes y la familia real. Tenían sus propios tutores que les enseñaban a leer y a escribir y a hablar idiomas, y entre ellos el latín, como les digo, fue algo muy sagrado ese idioma, el latín, ¿no? Número 2, el enseñarles a leer y escribir era para la familia adinerada. No era para el pueblo, no eran para el populorum, como el día de hoy. Entonces cualquiera no podía leer, pues. Gloria a Dios.
Entonces era exclusivo. Entonces eso indica, y más aún la universidad donde él estudió en Oxford, porque tuvo una tutoría muy personalizada, que este inglés era de buena familia. Pero sin embargo, dio prioridad a lo que él empezó a descubrir, a leer, porque le enseñaron pues hebreo bíblico, el griego bíblico, el latín. Entonces para él pues no fue como Pedro Baldo, que tuvo que pagar a alguien para que le tradujera la Biblia a su idioma. Él empezó a estudiarlo y a leer, a leer, a leer. Amén. Y empezó a descubrir. Y dijo, wow, como Pedro Baldo, aquí hay cosas incorrectas. Tengo que protestar. La iglesia tradicional en la Edad Media, posiblemente el próximo domingo 30 el pastor mencione a un tal Texel. ¿Ya? Este hombre era un monje, pero cobraba las llamadas indulgencias, que eso venía desde arriba, desde el Vaticano. ¿En qué consistían esas ventas de indulgencias? Y dicho sea de paso, cuando una persona era rica y estaba agonizando y no tenía a quién dejarle herencia, ahí estaban, la herencia, tierras, plata, oro, cofres de oro, de plata, monedas, porque no había herencia para dejar, pues. ¿En qué consistían esas ventas de las indulgencias? Sencillamente en cuanto más dinero doy, más cerquita estaré al reino de Dios, de poquito en poquito. Si das más, estaré más cerquita al trono de Dios. Mi salvación asegurada. ¿Qué les parece? Y hago una pregunta y nadie me responda. ¿En estos tiempos estará algo sucediendo lo mismo? Por ahí, algo cerca, algo cerquita en estos tiempos. ¿Creen ustedes algo cerquita? Algunos colegas míos, pastores, tendrán que rendir cuentas al Señor. Gloria a Dios. Hay mucho que decir. Toda mi vida sirviendo a mi Señor y ya más de 30 años predicando y enseñando la palabra. Sí, porque el tiempo ha volado así. Conozco muchos casos y de cerca. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. La filosofía, primero surge la filosofía y luego la teología. ¿Me entienden? Primero es la filosofía, luego la teología. Entonces muchos de los teólogos de aquella época eran filósofos. La filosofía lleva ¿a qué? A pensar. Aquí tuvimos un pastor que hace poco partió con el Señor, me refiero al pastor Ernesto Sandoval, que murió cerca de 100 años, 90 y tantos años. Él estudió filosofía en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y fue un maestro y rector en su momento en el Seminario Bíblico Andino de la Asamblea de Dios, en la Avenida Argentina, cuando estaba el seminario en aquel entonces, ¿no? Bien, fue un prolífico escritor, claro, por su capacidad intelectual, ordenado al sacerdocio, o sea, era un sacerdote en 1346. Buscaba la verdad en la lectura de las Sagradas Escrituras, imagínense, siendo un teólogo, buscaba la verdad leyendo la Biblia, ¿no? Y eso lo llevó a abrir los ojos ante la corrupción de la Iglesia Católica. Él defendió claramente la separación de Estado e Iglesia, pero algo importante, se le reconoce como que hizo la traducción la Biblia del latín al idioma inglés. Es histórico, y tuvo una muerte natural, pero que fue perseguido, sí, pero no fue pues un mártir como los demás que estaremos viendo. Estos dos últimos estaremos viendo que fueron mártires. Gloria al Señor. Pero fue perseguido. Pero él predicaba. O sea, nada la milanó. Nadie le puso ahí un bozal. No. Él dijo, voy a hablar lo que se está haciendo. Estos abusos excesivos. El enriquecimiento. ¿Cuánta gente en la pobreza, en la extrema pobreza? ¿Cuántos analfabetos? Y qué decir en Londres, hermanos, hasta en la época de la era victoriana. Surgieron orfelinatos. Pero ¿cuántos niños? Escuchen, iglesia. ¿Cuántos niños en la calle? Solos, vagabundos, con harapos. Con harapos. Otros en el orfelinato. Y uno de ellos precisamente fue este actor Charles Chaplin. Charles Chaplin o Carlos Chaplin se creó un orfelinato en el antiguo Londres.
Luego él se escapa en la adolescencia, se metió a un barco y así como llega a Norteamérica y ya luego sabemos que se convirtió en un actor exquisito, ¿no? Pero también que tuvo una enfermedad mental terrible, ¿ah? Bueno, eso no lo voy a tocar ahora, gloria a Dios. Pero sin embargo, algo resaltante de nuestro hermano Juan Wycliffe, pues que sencillamente se le reconoce como el primer traductor, como doctor en teología y filósofo, conocía los idiomas originales de la Biblia y traduce, amén, del hebreo y del griego del Nuevo Testamento al inglés. Y de una manera clandestina empezó a circular las escrituras. No así, todavía no estaba la imprenta, miren, 1320, Edad Media, siglo XIV, todavía no estaba la imprenta. Todavía Juan Gutenberg, el alemán, no había creado la imprenta. No así, sino eran porciones, hojas. Eso era mano, puño. Y así, porciones de la Biblia. Empezó a circular y darlo al pueblo, claro, a los que sabían leer en su idioma vernáculo. Segundo, pre-reformador o pre-recursor. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Decimos amén. Amén, amén, amén. Qué lindo el Señor. Entonces vamos a seguir. ¿Ok? Y vamos con el tercer pre-reformador. Es maravillosa esta historia. Hermanos, lo que les voy a decir a mí me conmueve. No sé si después, como soy paciente post-COVID, y ustedes saben en la etapa que estuve internada, que, bueno, ya en estos días ustedes escucharán un poco más, creo que me ha hecho más sensible, que de cualquier cosa yo me quebranto. Pero no, yo sé que no es eso. Juan Hus, o Hus en inglés, Hus. Juan o Jan Hus, sí. Jan Hus, teólogo y filósofo de Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia. ¿Ok? Rector, o sea, ¿se dan cuenta el nivel de personas que fueron estos pre-reformadores? Y esta es una gran lección. Y esto aquí hay chicos, aquí hay adolescentes. Y los padres tienen que motivar a estudiar y no quedarse con primaria ni secundaria. Todo depende de los padres. Que les inculquen, les vayan construyendo el pensamiento aquí. Que tienen que estudiar, tienen que avanzar, no se pueden quedar con primaria y secundaria. Tienen que avanzar. Aquí estudiar, aquí motivamos a los hermanos. Incluso hay hermanos, amén, que no sabían leer y escribir o no habían acabado la secundaria. Vaya y estudien en la nocturna. Pastor, y los cultos, vaya y estudien, den testimonio y prediquen allá. Identifíquense como cristianos. Todos estos pre-reformadores eran gente académica. Por eso que esto les llevó a ¿qué? A analizar, a reflexionar esto. A analizar y a reflexionar y a meditar. ¿Qué está sucediendo en mis creencias, en la cual fui formado? ¿Qué está pasando allá en el Vaticano? ¿Por qué están cobrando esto? ¿Por qué están creyendo en el purgatorio? ¿Por qué tienen que bautizar a niños párvulos? ¿Por qué? Leyendo la Biblia, no encuentro aquí ningún bautismo de párvulo. No encuentro aquí de un lugar intermedio como el purgatorio. Y que hay que sacarlo, ¿no? Del purgatorio para mandarlo al cielo. No encuentro nada de eso. No encuentro que cómo es eso que la sangre de Cristo se convierte literalmente, el vino, literalmente en la sangre de Cristo. Y que el pan representa o literalmente el cuerpo, o sea que estamos comiendo literalmente el cuerpo de Cristo cada vez que hay comunión o santa cena, como lo llamamos nosotros. Preguntas que ellos mismos se hacían, reflexionaban, y eso hacía de que abandonaran su fe, pero una fe falsa, una creencia falsa, lleno de religiosidad, hermanos y hermanas. Sus seguidores, con sus prédicas y sus protestas en contra de la iglesia tradicional, se lo llamaron el movimiento o los seguidores de Husitas o Husitas en español. Nació en 1369 y falleció el 6 de julio de 1415 en Constanza, Alemania. Y fue sentenciado a morir. Él sí muere, los dos últimos mueren en la hoguera. Este siervo. Pero antes de irme de lleno a él, me viene a mi memoria algo. 40 años de la muerte del segundo pre-reformador. ¿Quién fue el segundo pre-reformador? ¿Quién fue el segundo? Ajá,
40 años de su muerte, el Papa que estaba en turno, ay Señor, estaba tan dolido que como había traducido las porciones de la Biblia en inglés y había estado surgiendo movimiento clandestinamente por la persecución, y estaba el Papa en el Vaticano tan molesto, lleno de cólera, que ordenó que sacaran sus huesos de su tumba 40 años después de su muerte. Y ordenó que esos huesos lo quemaran y lo echaran al río, porque el hombre estaba movido con amargura y odio, porque cada vez más crecía clandestinamente los seguidores o la iglesia de Cristo. Y eso es lo que sucede cuando hay persecución. Cuando hay persecución, la iglesia de Cristo crece en número, porque cuando dicen no, el Señor dice sí y ellos dicen sí, voy a seguir a Cristo, y aunque me cueste esto, me cueste lo otro. ¿Cuántos están? A ver, entre paréntesis, voy a hacer un alto y voy a dejar a mi hermano Jos. ¿Cuántos están escuchando la reflexión bíblica que hago en el grupo? Levanten sus manos. Ajá. ¿Qué es lo que he empezado a hacer en esta semana? O desde la semana pasada, me corrijo. Los martes y jueves. ¿Qué estoy haciendo los martes y jueves? Martes y jueves. ¿Testimonios de quiénes? ¿Testimonios de quiénes? Completen la palabra. ¿Testimonio de quiénes? Oye, hermano, ¿verdad que? Bueno, ¿sabe por qué grabo? Porque esto sale fuera del país. Y por la misericordia de mi Señor, algunas reflexiones bíblicas están en una radio en Houston, Texas, tanto del pastor Ramos como de mi persona. Por eso que no digo ni buenos días, ni buena noche, no menciono fecha, no menciono nada. Lo hago en términos genéricos. Hermanos, ¿usted sabía que existe un ministerio llamado La Voz de los Mártires? ¿Lo sabían o no? Martes y jueves estoy leyendo historias de hermanos perseguidos en su fe, en otro lado del mundo. Historias, testimonios, su perseverancia, sus convicciones, amenazados, en prisión, sin comer, pero su fe, nadie les cambia. Saben en qué han creído. Saben en qué han creído. ¿Cómo cree usted que aquel hindú, creó ese cántico? He decidido seguir a Cristo. Hay un contexto histórico en ese cántico. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Porque mientras que lo estaban haciendo ahí, sus enemigos hicieron un hueco para sepultarlo a él y morir asfixiado con su familia, esposa e hijos en aquella aldea de la India hace como 100 años. Él se inspiró y alguien por ahí le puso la música. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted también ha decidido seguir a Cristo? Hemos decidido seguir a Cristo. Que nada ni nadie nos aparte de este camino. Que nada ni nadie, porque el diablo está furioso. Y él está buscando la manera para robarnos esta paz, para robarnos el acercarnos a Dios, conocer al Señor. Él está viendo la forma y a veces hasta usa a alguien de la familia o algún compañero de trabajo o al vecino o a X persona para desanimarnos, desalentarnos. Pero pongámonos en pie en el nombre de Jesucristo y digamos, he decidido seguir a Cristo como estos siervos de Dios. Bendito sea Jesús. No hay excusa alguna, ni trabajo ni enfermedad, no hay nada. Cuando uno vive apasionado del Señor, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Cristo. ¿Decimos amén? Amén. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. ¿Con qué fin lo estoy haciendo? Los martes y jueves. Con el fin de concienciar y despertar mentes, corazones, para orar e interceder por este pueblo de Dios. Con ese fin lo hago, hermanos. No porque se me antojó. Tenemos hermanos nuestros, hermanos en la fe, en parte de la India, en Irak, en Irán, en Pakistán, Afganistán, en Chiapas, en México. Increíble. En el sur de Chiapas, aquí nomás, México. Hermanos que sufren persecución porque aman al Señor. ¿Y tan solamente es informarles? No, es para orar. Es para orar, interceder por ellos, los que están presos injustamente, acusados. Los niños, los hijos de esos hermanos que no les permiten ingresar al colegio público porque no quieren que se junten con los demás niños, para que no lleven su doctrina.
mujeres marginadas, parte del África también. Hay un movimiento terrorista, musulmán, radical, fundamentalista, Boko Haram. Entraron hace unos años atrás en una escuela de niñas, secuestraron a esas niñas, y era un colegio cristiano evangélico. Secuestraron a todas las niñas, hermanos, y adolescentes, para llevarlas y forzarlas y hacerles sus mujeres. Hay que orar por eso. Hay que llorar ante la presencia del Señor. No podemos aquí, ay, qué bonito, que es que aquí estoy quejándome. Y aquí estamos aquí, contentos, aquí. Hay que forzar cuando hay vigilia. ¿Cuánto? Bueno, esta vigilia que hemos tenido, éramos como 14 hermanos, que esto estaba lleno. Gloria a Dios, espero que sea para la próxima, en noviembre, otra vigilia clásica, histórica, de 12 hasta las 5 de la mañana, también podamos estar aquí. Pero cuando hay ayuno, cuando hay culto de oración, eso sucede en toda iglesia, no tan solamente aquí en Misión Familiar Cristiana Nueva Vida. Le damos vuelta, ¿verdad? Cumpleaños, familia, trabajo. Cuando hay un estudio bíblico, para algunos les cuesta estudiar la palabra. Sufren, pero dan prioridades a otras cosas. Pero no el crecer y conocer las cosas de Dios. Aquí el tema, en este camino precioso, como lo llama Jeremías, la senda antigua. La senda antigua, lo llama Jeremías el profeta, conocido como el profeta llorón de sufrimiento. Aquí se trata de conocer y no de saber. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Habla de intimidad, habla de profundizar. Por eso que tenemos que estudiar. Por eso que no se me duerma, hermano, por favor, yo estoy por terminar. ¿Cómo es posible que usted no conozca esta historia el próximo domingo? Esta es la plataforma, porque el próximo domingo el pastor continúa. ¿Quién fue Martín Lutero? ¿Por qué Dios lo levantó? Pues. Miren cómo murió, sentenciado por la iglesia romana, fue excomulgado a este Jan Hus, sentenciado a morir en la hoguera por hereje. El Vaticano dio la orden a este sacerdote. Ahí lo vemos en una defensa, en la dieta. Dieta significa reunión, asamblea, que es un término que el día de hoy no se usa, más ese término se usa para cuidado del cuerpo, ¿no? Por salud y todo. Este siervo fue catedrático, se le conocía como el Padre Ganso, ese era su apodo, el Padre Ganso. Mientras agonizaba en la hoguera, dijo algo sumamente importante, y aquí viene esta frase, este siervo de Dios. Mientras que agonizaba en la hoguera, pero lúcido, dijo, el día de hoy están asando un ganso, porque ese era su apodo, Ganso, pero de aquí a un siglo no podrán asar a un cisne. Sume. Eso ocurrió en 1415. ¿Y cuándo viene la Reforma Protestante? Con Martín Lutero, 1517. 100 años, 102 años. No pudieron detener a Martín Lutero. No lo pudieron. Lo amenazaron, fue perseguido. Pero no pudieron frenar el movimiento de Martín Lutero. Con los años se extendió por toda Europa y afectó la educación, afectó el arte, afectó la industria, afectó hasta la política. La gran reforma protestante, hermanos. Bendito sea Jesús. Eso fue lo que exclamó este siervo de Dios. Ahora están quemando un ganso, pero de aquí a un siglo no podrán asar a un cisne. Y se cumplió 102 años, 31 de octubre, 1517. Mártir, tercer precursor o prerreformista de la gran reforma protestante. Gloria a Dios. Vayamos con el cuarto. Este italiano, Savonarola, un monje, fue un religioso dominico, predicador, y este sí se fue a los extremos, pero proclamando la santidad. Proclamó la santidad, pero bajo un fanatismo. Y fue el creador de las hogueras de las vanidades. ¿Qué les parece? Fue el creador. ¿En qué consistían esas hogueras de vanidades? Y todo fue en la ciudad de Florencia. En aquel entonces estaba la familia. ¿Cuántos han visto la serie de los Borgia? ¿Han visto? Ok. En el papado, sobre todo. Inmundicias y cosas, ¿no?
muchas historias, hermanos, ahí. Pero inmoralidad, corrupción, de todo, como todo en aquel tiempo. Y sencillamente, pues, él se le enfrentó a ese Papa Borgia y lo llamó de corrupto, lo llamó de sucio y otros adjetivos más que le puso al Papa Borgia, de la familia de los Borgia. Le echaron el ojito como los demás y fue sentenciado también a morir porque era un hereje. ¿En qué consistía aquellas hogueras de vanidades? Por eso les dije hace unos segundos, ¿no? Se fue a los extremos. ¿Sabe qué condenaban? Condenaba esto. Las joyas, lo llamaba vanidad. Los vestidos finos y costosos. Entonces, cada cierto tiempo, como él había asesorado espiritualmente al gobernador de Florencia, en ese tiempo, pues sencillamente el gobernador la apoyaba y armaba sus hogueras y hacía la invitación a todo aquel que quería agradar a Dios y a Cristo y obedecer su palabra, traigan todo lo que es vanidad. Literatura obscena, quizás, ya estaba la imprenta, porque estoy hablando de ese año, gloria a Dios, joyas, vestidos desvergonzados, hasta, como era la época del Renacimiento, ahora cuando hablamos de esta corriente del Renacimiento, había dos formas, la literatura y el arte. Hasta el mismo gobernador trajo sus tremendos cuadros que le había costado pues una fortuna, porque eran cuadros inmorales e indecentes, y lo echaron a la hoguera para que también ahí se deshiciera y se fuera el pecado. Conocido por eso. Murió el 23 de mayo de 1498, algo joven, 46 años, ahorcado y quemado. O sea, no simplemente como Jos que lo quemaron, ¿no? Primero lo ahorcaron y luego lo quemaron. ¿Qué les parece? Frente a una multitud en la Plaza Piazza, culpado por hereje. O sea, fue un acto humillante a este monje que lo que hizo fue proclamar y llamar a la santidad y a renunciar a todo lo que era vanidad. Todos estos 4 reformadores tenían algo en común. ¿Y saben cuál era? La lectura de las Sagradas Escrituras. Como eran gente que tenían preparación, sabían leer, pues. Sabían el latín. Algunos teólogos de aquellas universidades conocían el hebreo bíblico, vuelvo a decir, y el griego bíblico. Entonces eso les llevó a profundizar y a preguntarse y a responderse lo que ellos observían. ¿Qué criticaban? ¿Qué condenaban? La corrupción en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Su estructura, su práctica. Eso lo que ellos condenaban. Y obviamente desde arriba le echaron el ojito, dijeron, eso es un peligro porque está moviendo gente. Porque hablaban con tal denuedo y llamaban al arrepentimiento que la gente decía, no, aquí hay gente que le están siguiendo. Ojo, cuidado, porque puede ser que se levante y haga una revolución espiritual en su ciudad. Pero como dijo Jos, el cisne, ustedes no lo van a poder asar. Porque empezó en Alemania y se extendió para Europa, se levantaron otros siervos de Dios como Calvino, como Conops y otros más, aleluya, y se vino para América, Centroamérica, Sudamérica, y nosotros somos el resultado. Así que espero que el próximo domingo venga, porque esto continúa la parte número 2, el próximo domingo. Denle un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Savonarola condenaba las irregularidades y sobre todo, hermanos, la venta de las indulgencias. Mentiras, promesas falsas, explotación a la gente humilde, a los necesitados, cantidad de extrema pobreza, no pobreza, extrema pobreza. Analfabetismo, los niños no iban a la escuela. Era un privilegio la educación secular, privilegio. Eso es lo que ellos protestaban. Y las riquezas del papado. Y la vida desordenada que llevaban muchos de ellos, que siglos pasados eran casados hasta que pusieron sus leyes, podríamos decir entre ellos, sus concilios. Pusieron, pues sencillamente, los sacerdotes no se pueden casar. Gloria a Dios. Martín Lutero, su biografía,
alemán, de padres sencillos, pero se esforzó en estudiar. Algunos dicen que fue abogado, aparte de teólogo, pero era un doctor. Le impactó mucho cuando leyó Habacuc, capítulo 2, uno de los versículos dice: mas el justo por la fe vivirá. Y cuando va a Romanos 1:16, se encuentra con el mismo texto. O sea, no hacía falta, él entendió, como hombre de Dios y educado, no hace falta vender o dar dinero para obtener vida eterna, ni hacer bienes o regalar dinero para acercarme a Dios. Es por fe. ¿Y qué es la fe? Es Dios quien se mueve por medio de la fe y su palabra. La fe va mucho más allá de mi lógica, mucho más allá de mi razonamiento como humano que somos. Esa es la fe. Decir algo que aunque yo sé imposible, pero para mi Dios es posible. Eso es fe. Decir, hablar lo que usted no ve. Un ejemplo, aquí tenemos madres como los que me están escuchando en estos momentos. Tienen un matrimonio tal vez torcido, con alzadas y bajas, con sufrimiento. Pero ¿por qué no decir por la palabra, por fe? Mis hijos van a ser siervos de Dios. Mi matrimonio va a ser para Cristo. Porque poderoso es Dios, que lo que está agonizando, Él lo puede dar vida, puede resucitarlo. Porque de edificios destruidos, desbaratados, que no sirven para nada, cuando Dios interviene y hay algo sobrenatural, los levanta y hace edificios preciosos para la gloria de Dios. Si alguien tenía un apodo de burla, con el son de humillar, cuando uno viene a Cristo hay una identidad que con el tiempo te dirán: tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva de Dios, mujer, tú eres un príncipe, una princesa delante de Dios. Basta ya. Eso tan solamente se halla en el Señor, solamente en Cristo. ¿Cómo se sana el desamor? Con amor. El desamor se sana con amor, pero de ese amor que viene del cielo, que trasciende de Dios, el ágape, que es exclusivo para sus hijos e hijas. Por favor, van alistando el himno que el próximo domingo se va a repetir. El himno, solamente lo que allí descargaron, lo compuso Martín Lutero. Las fechas a veces no son tan cercanas, son aprox en algunos casos de la historia, tanto el siglo I, los demás siglos, Edad Media, y luego es entre 1524 al 27 que él se inspira, ya que él tuvo que huir, dejar su convento cuando él hace esas declaraciones, y de arriba lo amenazan de muerte. Tuvo un protector, un amigo, un príncipe que los ocultó en su castillo. Es que Dios tiene su gente, hermanos. Dios tiene su gente. Dios tiene su gente, y a veces pues no hace falta estar en la iglesia, porque Dios puede usar hasta un impío pecador, un diablo, para que sirva a un hijo o una hija de Dios. Hace años atrás le pregunté a un respetado historiador peruano, que fue mi maestro, un respetado, incluso me enteré hace poco que le han dado un reconocimiento del Congreso de la República por unanimidad. Imagínense. Le dije, él es maestro, magíster, le dije: maestro, levanté mi mano porque soy muy preguntón en las clases, me encanta preguntar. Maestro, ¿usted cree que Dios ha intervenido en nuestra historia? Y él me dijo: la historia lo hacen los hombres. Amén, dije, amén por mis adentros. Pero yo dije: no, Dios es el dueño de nuestra historia. Dios es el dueño de la historia de este mundo. Viene la Reforma y años atrás, Gutenberg con su imprenta, que sirvió mucho para que Martín Lutero, esos años que estuvo oculto en el castillo del príncipe en Alemania, en ese castillo, aquí lo tengo apuntado, Wartburgo se llamaba el castillo, él se sintiera inspirado para traducir la Biblia de los idiomas al alemán. ¿Qué les parece? Más de 100 años con Juan Wycliffe en el inglés. Ahora, 100 años después, o más de 100 años, con Martín Lutero al alemán. Estaba la imprenta.
Algunos historiadores dicen que tradujo todo el Nuevo Testamento, otros dicen que tradujo toda la Biblia. Bueno, castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Decimos amén? Yo lo creo. Es mi castillo y muy fuerte. Es la roca de mi salvación, Jesucristo mi Señor. Por eso es menester a veces pasar por pruebas y dificultades para conocer ese castillo en la cual denota seguridad, protección. Y eso fue lo que pasó con Martín Lutero. Si alguien desea saber más de él, acérquese al periódico Mural. Ahí está nuestro periódico Mural de este mes de octubre y está pues a pinceladas su biografía de este siervo de Dios. Bien, hermanos, nos vamos despidiendo. Dios les bendiga a todos aquellos que han estado acompañándonos a través de esta transmisión, Facebook Live. Dios les bendiga mucho. Y gracias por estar con nosotros hasta el próximo domingo con las 5 solas que el pastor Jorge Ramos estará dando. Gloria al Señor.